6 de la mañana con 59 minutos, avanzamos con nuestras entrevistas y hoy tenemos la presencia vía telemática de la ministra de Educación, Montserrat Kramer, a quien primero le saludamos, por supuesto, le mandamos un abrazo y también le pedimos un mensaje para todas las niñas y adolescentes que en este momento están conmemorando su día y están atravesando por una situación muy complicada, muy difícil desde hace un año. Estudiar lejos de sus compañeros, estudiar lejos de sus profesores y, por supuesto, aprender vía telemática, una cosa que era totalmente impensable antes de este 2021. Buenos días, ministra, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y buenos días a todos. En efecto, hoy es un día muy especial, celebramos el Día de la Mujer y creo que la mujer siempre, tanto en las creencias filosóficas, religiosas como sociales y culturales, tiene un lugar sagrado. Es un lugar sagrado porque es la vida misma y en ese sentido hoy que celebramos el Día de la Mujer enviamos un fuerte abrazo a todas, un mensaje de cariño, de solidaridad, sigamos juntas con esa valentía, con ese coraje que caracteriza a la mujer en estos tiempos difíciles, también una vez más protagonistas de la historia, porque a la mujer en efecto le ha tocado estar, sea la edad que tenga, sea niña, sea joven, sea madre, sea profesional, sea adulta, en cualquier rol le ha tocado siempre enfrentar tanto la seguridad emocional, la calidez de su hogar, como también su trabajo y su rol que esté desempeñando. Así que adelante, seguimos adelante. Ministra, hace unos minutos hablábamos del rol que ha tenido la mujer en la ciencia a propósito de la presencia del COVID-19, pero para llegar a ese camino de educación superior hay que atravesar otro, la educación media, la educación inicial, por supuesto, y tenemos un porcentaje importante de niñas y adolescentes que se han retirado de las aulas a propósito de estas dificultades que plantea la pandemia. ¿Cómo hacer para que ellas sigan en el sistema educativo? ¿Cómo propender para que estas familias no tengan que decirle a sus hijas, por favor, hay que salir de la educación porque tenemos que hacer otro tipo de actividades, porque tenemos que trabajar, porque no hay recursos? Sí, en esa lucha estamos. Para nosotros tener un sentido de urgencia, el que nadie deje el sistema educativo y por supuesto las niñas tampoco, porque las niñas precisamente por tratar de apoyar en sus hogares abandonan sus estudios en muchos de los casos o los descuidan y los van abandonando. En ese sentido convocamos a todas las familias, porque aquí sí es una corresponsabilidad de toda la sociedad ecuatoriana. Hemos desplegado como Ministerio de Educación todo tipo de recursos, plataformas, textos, como lo hemos visto, radio, televisión, etcétera, para que nadie deje los estudios. En ese sentido, convocamos a que les apoyemos para que puedan equilibrar sus labores, sus trabajos y sigan adelante con los estudios. En el Sistema Nacional de Educación nosotros tenemos prácticamente un 50-50% entre la población femenina y la población masculina y la misma manera en bachillerato técnico. Afortunadamente, bachillerato técnico también tenemos una gran población femenina que están, por ejemplo, estudiando para carreras que hasta hace poco no eran muy usuales en las costumbres para la mujer. Sin embargo, ahora la mujer sabe, las niñas saben desde temprana edad que tienen la oportunidad de elegir cualquier estudio que deseen para su desarrollo de proyecto de vida. En ese sentido, formamos y trabajamos también con las familias. Tenemos varios programas, no solo de recuperación de voz de los jóvenes, de las niñas y jóvenes, sino también de trabajo con la familia para siempre recordar esta necesidad de equidad de género y de protección integral de todos los derechos. Ministra, y antes de hablar de la situación actual, de lo que va a pasar en los próximos días a nivel de la educación en nuestro país, todavía dentro de una emergencia sanitaria, el homenaje también a las maestras ecuatorianas. Yo he visto algunos casos de maestras que también son madres de familia, que han tenido que en el hogar pues dedicarse no solo a las tareas de su casa, de cuidar a sus hijos, sino también de enseñanza, lo que hacían cotidianamente. Y creo que para ellas ha sido muy duro. Desde aquí, sobre todo para los que hacemos medios públicos, yo creo que es importante decirle a esas maestras, gracias por el sacrificio que han hecho durante este año de trabajo. Indispensable, siempre lo hemos dicho, lo reconocemos, lo valoramos. Gracias en verdad por toda su dedicación, por lo que lo han hecho no solamente con el cumplimiento de su responsabilidad, lo ha hecho verdaderamente con afecto y con vocación. Gracias por eso y creo que todo niño y niña recordará este episodio dentro de 5, 10, 15 años, cada vez con más gratitud y también con más cariño a aquella maestra, también maestros, que estuvieron a su lado en un momento de tanta necesidad.
Ministra, justamente a propósito de lo que ya se ha difundido en los últimos días, a mí como madre de familia me llegó una comunicación del colegio donde estudia mi hijo, en el que me preguntaban si es que yo estaba ya dispuesta a enviar a mi hijo a las clases presenciales, con algunas preguntas relacionadas también sobre la evaluación que hacíamos de la educación en estos últimos meses vía telemática. Y yo sí, como madre de familia, tengo esa preocupación de decir que mis hijos todavía sin la campaña de vacunación para toda la población en general, vayan ya a las aulas con otros niños, con otras costumbres, con otros hábitos de higiene. ¿Cuáles fueron las decisiones para que ya los planes piloto de las instituciones que tenían en marcha sus planes de continuidad puedan regresar en este momento en el que los contagios siguen creciendo? Recordemos que nosotros estamos con el plan de pilotaje desde el mes de agosto, 25 de agosto empezaron las primeras aprobaciones. Hubo 4 meses de pilotaje con muy satisfactorios, tanto así que teníamos 10.000 niños en territorio, con énfasis en la zona rural, porque siempre el propio presidente se pronunció desde el mes de julio y dijo ya es necesario empezar el retorno progresivo, seguro y siempre voluntario, con énfasis en la zona rural, que es la que nos pedía y nos sigue pidiendo. En ese sentido, se suspendió solamente por el pedido del COE, por el incremento de contagio. Sin embargo, justamente junto con el COE nacional, el Ministerio de Salud Pública, analizando las condiciones, los fuertes pedidos y clamor de la comunidad rural, sobre todo hago énfasis en el área rural, que es la que garantiza, la que primero se le dio la responsabilidad al Ministerio de Educación junto con el Ministerio de Salud de poder autorizar el retorno. Segundo, porque garantiza mucha más, por ejemplo, el factor movilidad. Estamos aprobando solo en aquellos proyectos donde el contagio es muy bajo, donde hay centros de salud cercanos, donde hay garantía de movilidad y donde, por supuesto, lo ha pedido la comunidad y hay acuerdos con también las autoridades locales, están capacitados los docentes y las escuelas están preparadas. Preparadas como ministra, son 449 establecimientos educativos. Yo me imagino que hacer una investigación o ir a hacer un acercamiento en estas unidades educativas para el Ministerio de Educación debe ser muy complicado. Pero ¿cuáles son las garantías? ¿Hay fotografías, hay evidencias de parte de las autoridades de que tienen, por ejemplo, baterías sanitarias, instalaciones en las que los niños puedan lavarse las manos periódicamente y todas las garantías para volver? Por supuesto. Recordemos también que desde julio está subido el plan de continuidad educativa en la página web del Ministerio. Lo que implica este plan es que todas las unidades educativas del país, públicas, particulares, rurales, urbanas, tienen que enviar al Ministerio de Educación y lo tenían que hacer hasta el 26 de febrero. Hemos recibido el 87%, nos está faltando la diferencia, que insistimos, porque se responsabilizan de informarnos y decirnos, con base en el plan presentado, nosotros cumplimos con esto, infraestructura sanitaria, lavabos, baterías sanitarias, insumos de higiene, tengo tantos docentes, tantos estudiantes, hemos dialogado de esta manera con la comunidad, hemos capacitado a nuestros docentes y por lo tanto en algunas de ellas nos dicen solo cómo van a gestionar. En el momento en que sea posible, nosotros tendremos tantos días a la semana de clase, tales asignaturas, tales niveles, tantos estudiantes por aula. Recordemos que son 2 metros de distancia. Tienen que tener la señalética, el flujo de movilidad dentro del aula, fuera del aula, ingreso, egreso de la escuela. Eso por supuesto. Y recordar también que el Ministerio de Educación tiene 9 zonas y 140 distritos. Entonces, para nosotros no es difícil inspeccionar cada una de las escuelas. De hecho, lo hacemos y lo hacemos todo el día. Cada distrito maneja aproximadamente, depende del tamaño del distrito, de 80 a 100 unidades educativas y justamente trabaja para poder apoyar a cada unidad educativa y saber qué es lo que necesita para seguir adelante. Piden implementar el pilotaje aquellas que consideran que están totalmente listas. Nosotros, por supuesto, de la mano de salud, inspeccionamos, vemos, se aprueba y allí van al pilotaje. Y la vinculación con otras entidades del Estado es importante, de tal forma de que estos planes piloto pueden ser en algún momento reconsiderados. Las decisiones, dependiendo de la situación epidemiológica del país, podrían cambiar, ministra. Totalmente, tal como sucedió. Los primeros 4 meses de pilotaje que ya hubo, desde 25 de agosto hasta la primera semana de diciembre, funcionaron tan bien que casi no trascendió. La sociedad se olvida de que ya hemos estado 10.000 niños en pilotaje sin ningún problema. Todo con total monitoreo día a día. De la misma manera, el COE Nacional consideró en el mediados de diciembre, recordemos, que debemos volver al confinamiento y así se lo hizo. En este momento volvemos otra vez
vez con mucha cautela y progresivamente a las aulas con el pilotaje. Y si es que hubiese un caso interno dentro de la escuela, sea de manera indirecta, quiero decir, el papá o la mamá de uno de los estudiantes o uno de los estudiantes o uno de los docentes, inmediatamente se activan los programas de distanciamiento y confinamiento. Por eso los papás también están muy informados de cómo proceder en el caso de la menor sospecha. Y así hemos evitado cualquier tipo de contagio colectivo. Y lo decíamos al principio de esta entrevista, ministra, este plan progresivo es también voluntario. Es decir, que para los padres de familia, que en el caso particular yo no le quiero mandar todavía a mi hijo a la escuela, tengo todavía la oportunidad y la opción de mantener este plan Aprendamos Juntos en Casa. ¿Hasta cuándo? Totalmente. Recordemos también que tenemos 3 modalidades ya, aparte de Aprendemos Juntos en Casa, que es una combinación de todas las modalidades mientras dure toda esta situación y se estabilice la situación de la educación en el país. Pero aparte de eso tenemos también la educación abierta, que es educación digital, en línea, virtual, y la educación en casa denominada homeschooling. Esas son modalidades que vinieron a quedarse para siempre. Cuando me dicen hasta cuándo, es totalmente voluntario en adelante. El sistema de educación se ha flexibilizado en todos sus servicios y oferta educativa, con el fin de que las familias de ahora en adelante, no solamente durante la pandemia, sino después, puedan siempre decidir cómo educar a sus hijos y de acuerdo a los recursos que tienen. Eso sí es muy importante aclararlo. ¿Hasta cuándo? La costa está ahorita saliendo a vacaciones. Cuando lleguen el 7 de mayo, esperemos que ya todos los docentes estén vacunados. Como ustedes saben, con el ministro de Salud ya hemos mantenido una reunión en la cual ya se nos indicó que estamos enviando y enviamos ya la lista de docentes y de la comunidad educativa que debe ser vacunada. Incluimos en eso a todo el personal de Código de Trabajo, conserjes y demás, DS, UDAIS, todo el personal que está en interacción con las familias. Para el 7 de mayo que empiece la costa, estarán listos para un retorno igualmente progresivo, solo cuando las unidades educativas estén listas, pero más acelerado. Y cuando sea septiembre, por supuesto, esperamos que ya la situación esté totalmente regularizada. Ministra, como para ir finalizando, el ciclo costa está por culminar. En el ciclo cierre, el primer quimestre culminó hace poquito, están ya en el curso del segundo quimestre. ¿Cuál es la evaluación ya de los objetivos, si se están cumpliendo, de la malla curricular, de la efectividad de la vía telemática para que los estudiantes estudien y para que aprendan sobre todo? ¿Está llegando bien el conocimiento bajo esta vía o definitivamente cuando retornen a las aulas se tendrá que fortalecer mucho de lo que han visto en este periodo? Ha sido una época de total transformación, por supuesto que sí. En ese sentido creo que ha habido grandes avances. El dar un giro por completo al modelo pedagógico, pero por completo, en 360 grados, en currículo, en maneras de enseñar, en maneras de aprender, autonomía, responsabilidad, en el uso de todo tipo de herramientas, de tecnologías, porque recordemos que la conectividad como tal con el dispositivo es una importantísima, pero es una de las vías. No garantiza la calidad de los aprendizajes, que el niño esté sentado frente a una computadora si el docente del otro lado no implementa la pedagogía adecuada para eso o las metodologías para eso. Por eso hemos desarrollado también teleeducación, radio, fichas pedagógicas, talleres todos los días, mucho diálogo, mucha comunicación y se ha integrado familia y escuela. Esas han sido grandes transformaciones. Sin embargo, obviamente también sabemos que están afectados ciertos aprendizajes que si bien los niños han tenido nuevos aprendizajes fundamentales, como el desarrollo de habilidades para la vida, solucionar problemas, tomar decisiones, todas las metodologías son prácticas, cómo reparar un aparato en su casa, cómo cocinar al lado de su mamá, ver los hábitos de comunicación muy vivencial y experiencial. Eso les ha permitido comprender cosas maravillosas y conceptos esenciales. Sin embargo, estamos muy conscientes nuevamente del desarrollo de habilidades que urge seguir trabajando, como es la comprensión lectora, cuánto comprende un niño hasta los 10 años de edad, o el desarrollo de la comprensión de matemáticas. En ese sentido, estamos haciendo diagnósticos progresivos, tenemos una caja de herramientas desplegada, pero estamos esperando a un retorno un poco más presencial para, junto con Ineval, empezar ya las evaluaciones muestrales en lo posible, todavía no censales este año, pero muestrales, en que nos den una idea mucho más rigurosa a nivel de evaluaciones estándar, de en qué nivel estamos y cómo aplicar programas urgentes de nivelación. Sin embargo, lo estamos haciendo ya desde este momento, tanto con los niños que retornan a clases como a través de todo
todo y la aprendemos juntos en casa. Ministra, y quizás el tiempo no alcance para hacer todo lo que se tenía planificado. ¿Cómo se está llevando a cabo la transición para el próximo gobierno? Todavía no tenemos qué candidato va definitivamente a ganar, todavía falta el balotaje el próximo 11 de abril, pero me imagino que ya se prepara de cierta forma la transferencia de esta información y de las competencias a quien venga después. Por supuesto, estamos a 3 niveles de transición. El uno, solicitado por el presidente de la República, que haya una transición de gabinete a gabinete lo más transparente y ágil posible, porque el país no tiene tiempo. El país está muy enfocado y así hemos estado nosotros y queremos darle toda esa experiencia y la transición al siguiente gobierno enfocados en solucionar problemas urgentes y muy importantes para la sociedad ecuatoriana. De esa manera va la transición, no hay un segundo que perder. Por otro lado, la transición interna del Ministerio de Educación. En este momento estamos trabajando con Futuros para la Educación y aprovecho la oportunidad para convocarlos a todos. Es un proceso de consulta a toda la sociedad, de la edad que sea, en el sentido de qué queremos como país para la educación, porque la educación es responsabilidad de todo el país y para todo el país, puesto que es la que cambia el país. Es un cambio de mentalidad. ¿Qué debemos hacer para de verdad apoyar a que cada uno en el país dé la mejor versión de sí mismo, por su bien, por el de su familia, por el del país? En ese sentido, estamos realizando en la página web del Ministerio, está la consulta, tenemos ya cerca de 200.000 personas que han ingresado a pronunciarse y estamos realizando mesas de trabajo técnicas por áreas, por líneas de acción y de trabajo, como también grupos focales. Todo eso se consolidará en un foro y en un informe preliminar que le entregaremos, porque esto es en el marco de la Agenda Global de la UNESCO, Futuros por la Educación. Entregaremos este informe preliminar, pero también se lo entregaremos a los dos candidatos justo antes de las elecciones, para debatir en la sociedad, para ver cuál es su verdadera respuesta a ese clamor de la sociedad. Y a partir de allí, por supuesto, es parte indispensable de la transición. Ministra, nos quedan unos pocos segundos, pero no quería dejar pasar, usted como ministra de Estado, un cargo al que ojalá muchas mujeres ecuatorianas puedan aspirar y llegar en un futuro cercano. ¿Cuál es su mensaje en este 8 de marzo? Sí, ha sido realmente un privilegio servir al país en momentos tan difíciles y creo que yo valoro infinitamente el apoyo permanente de todos, de los hombres que nos acompañan, pero sí creo que la mujer en momentos como la crisis, como la que hemos vivido, sentimos con muchísima sensibilidad y empatía la mirada triste o de angustia o de dolor de un niño, lo que siente la madre, lo que siente por supuesto el padre, lo que sienten todos, porque las mujeres tenemos diferentes roles y poder enfrentar esta crisis tan dolorosa en estos momentos ha sido en ese sentido un gran privilegio, porque nos hemos abrazado todos juntos y hemos llegado al año de confinamiento con mucho afecto, con mucha vocación, como decimos, y siguiendo adelante por el bien de cada una de las personas que viven en el país y por el país. Gracias, ministra. Montserrat Kramer, ministra de Educación, por su presencia en este espacio. Le mandamos un abrazo desde aquí. Gracias. 7 de la mañana, 17 minutos. Tenemos más invitadas en este espacio de noticias. A continuación estará con nosotros Lucía Ruiz, gerente de Capital Humano de PwC, para hablar un poco sobre la mujer en el ámbito laboral a propósito de la pandemia. Más adelante también la mujer en el deporte. Estará con nosotros Fernanda Vázquez, jugadora del Club Deportivo Ñañas, y a las 7:45 la doctora Lilia Rodríguez, directora de CEPAM Ecuador, como para hablar un poco también sobre el ámbito de la violencia. Lamentablemente, la violencia intrafamiliar ha aumentado en estos últimos 12 minutos, en estos últimos 12 meses y por supuesto una de las principales objetivas de esta violencia es la mujer. Así que quédese con nosotros para ver cuáles son las estrategias para combatir a esta problemática. Ya venimos con eso y más aquí en Telediario.